Hola, buenos días. Soy Rosa Taberner, dermatóloga en el Hospital Son Llàtzer en Mallorca. Y nada, primero agradecer al profesor Vázquez la invitación un año más para comentaros en esta breve exposición los resultados de las preguntas del examen MIR de este último examen de 2023. Y nada, sin más, pues vamos allá. Como sabéis, la dermatología a veces hace un poco frontera con otras especialidades y lo que he hecho es eso, coger las preguntas que cualquier dermatólogo podría responder. Veréis que algunas son de reuma, de pediatría, de infecciosas, etcétera, pero tienen relación con la especialidad. Y bien, pues una de las preguntas con imagen es esta pregunta número 11. La imagen es la que veis en la pantalla y nos dicen que es un varón de 32 años que está recibiendo profilaxis preexposición para el VIH, que consulta por estas lesiones desde hace 2 días con proctalgia, afectación del estado general, fiebre, con adenopatías inguinales y con estas lesiones perianales que podéis ver en la imagen. Y nos piden el diagnóstico más probable. Nos dan estas opciones: viruela del mono, herpes genital, sífilis primaria o lesiones por primoinfección por VIH. Pues bueno, la respuesta ya la veis resaltada en la diapositiva. Era una viruela del mono, aunque lo que no han hecho los examinadores es cambiarle el nombre de la enfermedad, puesto que la OMS recientemente decidió ya no llamar más viruela del mono o monkeypox, sino que lo que hace es denominarla como mpox, que es como la conocemos a día de hoy. Sabéis que es una zoonosis vírica endémica en África, aunque a raíz de un brote este año pasado, de manera que la pregunta tiene máxima vigencia y actualidad. Pues este brote fue asociado a conductas sexuales de riesgo con un periodo de incubación de unos 5 o 21 días y es típica la clínica sistémica, la fiebre, adenopatías, malestar general con una erupción generalizada y con estas vesículas, pseudopústulas tan características. Podríamos confundirlo con un herpes simple, pero todo el contexto clínico que nos están explicando pues no hace dudar y tenemos que contestar que la respuesta correcta es la viruela del mono. Estas son otras imágenes del blog que puse hace unos meses con estas lesiones tan características que hemos ido viendo y que ahora, de momento al menos, hemos dejado de ver, esperemos que por una temporada. Seguimos con otra pregunta, la 16, también lleva imagen, es la que veis en la pantalla. En este caso nos dicen que es un varón de 40 años, diabético, hipertenso, que desde hace 3 meses tiene lesiones eritematosas descamativas en palmas y plantas entre 0,5 y 2 centímetros, asintomáticas, que no tiene otras lesiones en el momento actual y nos dicen, ojo, porque aquí nos piden por el diagnóstico menos probable de los siguientes: psoriasis, lichen planus, sífilis y gonorrea. En este caso, bueno, por exclusión es la gonorrea, aunque lo que quieren es que nos confundamos con la queratodermia blenorrágica, el síndrome de Reiter, que podemos asociar a ITS, pero en este caso asociaríamos a uretritis no gonocócicas, clamidia, etcétera, en pacientes con HLA-B27. De manera que sí podría ser una psoriasis, aunque no la más típica. Podría ser un lichen plano, aunque la afectación plantar no es súper característica, y podría ser una sífilis, como no, pero lo que no puede ser, de manera que es la respuesta correcta, es una gonorrea. Como digo, pues querían un poco que nos confundiéramos con el síndrome de Reiter y a lo mejor pues, las imágenes que habéis visto sí que seguro que os recuerdan a estas otras, que es una sífilis secundaria en otra imagen del blog. Bueno, vamos con la última pregunta que lleva asociada a la foto, es la pregunta 17 y ojo, porque también es de bastante actualidad. Es una mujer de 65 años que desde hace 2 ha ido notando una pérdida de cabello en la línea anterior de implantación del cuero cabelludo, sobre todo frontal y temporal, y además ha perdido las cejas. En la exploración, además, hay unas pápulas que aquí casi no se ven en la foto, pero nos dicen que tienen el color de la piel y que son pequeñitas, y nos piden en esta ocasión la respuesta correcta.
y nos hacen diferentes afirmaciones acerca de esta entidad, ¿no? No nos piden el diagnóstico. Nos dicen que se trata de una alopecia reversible, que es más frecuente en hombres, que la histopatología es similar a la del líquen plano pilar y que es un tipo poco frecuente de alopecia androgénica. En este caso, ya veis la respuesta resaltada en verde, la respuesta correcta sería que la histología es similar a la de un líquen plano pilar, porque estamos hablando, y además el cuadro es típico y característico de una alopecia frontal fibrosante, que actualmente es el tipo de alopecia cicatricial más frecuente. Por tanto, alopecia cicatricial es irreversible y es típico de mujeres posmenopáusicas, es típica la pérdida de cejas, estas pápulas faciales que nos describen, y si hiciéramos una biopsia, la histología es indistinguible de un líquen plano pilar. De momento, por desgracia, no podemos ofrecer a veces demasiado a estas pacientes, puesto que no tienen un tratamiento específico. Pasamos a otra pregunta. Estas ya, a partir de ahora, ya van sin imagen y nos pide, bueno, es una pregunta que en realidad se escribiría a la especialidad de cirugía plástica, pero bueno, nos hemos atrevido a contestar. ¿Cuál de las siguientes descripciones define el estadio 2 de una úlcera por presión según el sistema de estadiaje del NPI-AP? Aquí la verdad es que hay que sabérselo, no podemos jugárnosla, de manera que considero bueno, que es una pregunta que tiene un poquito de mega. En este caso, la respuesta correcta es la pérdida de epidermis con exposición de la dermis. La 2 y la 4 corresponderían a un estadio 4 y la 1, pues si fuera un eritema blanqueable, correspondería al estadio 1. Y estos son los diferentes estadios del 1 al 4 y como veis en el estadio 2 es esta pérdida parcial de la dermis, que es la que define ese estadio en las úlceras por presión. Aquí también podríamos decir que es una pregunta de cirugía plástica, aunque los dermatólogos también hacemos injertos cutáneos, de manera que nos hemos también animado a contestarla. Aquí, ojo, porque nos piden la respuesta incorrecta, ¿de acuerdo? Respecto a los injertos cutáneos, es una pregunta de cirugía. Nos dicen que uno de los lechos considerados injertables por su rica vascularización es el tejido de la granulación, ¿vale? Nos dicen que podemos clasificarlos en injertos de piel parcial si presentan solo la epidermis o piel total, si presentan la epidermis y dermis. Aquí, ojo, porque esta es la respuesta correcta, de manera que es la falsa. Nos dicen que suelen presentar un proceso de contracción, eso es cierto, y dentro de las comorbilidades médicas que se asocian a que el injerto no prenda, pues sí que es cierto también que la diabetes, el tabaquismo y la vasculopatía periférica son características. El truco era que los injertos de piel parcial sí que, además de la epidermis, sí que también incluyen parte de la dermis, sobre todo la dermis papilar, la dermis más superficial. En cambio, los injertos de piel total serían todo el espesor de la epidermis y de la dermis, y también el tejido celular subcutáneo, que normalmente se quita para injertar. La pregunta 78 es de pediatría, pero estamos preguntando sobre enfermedades exantemáticas. Es un varón de 19 meses vacunado que inicia de forma brusca un cuadro con fiebre alta hasta 40 sin otra sintomatología, salvo irritabilidad. La exploración al día siguiente es normal, tiene microadenopatías y al cuarto día desaparece la fiebre y aparece un exantema eritematoso morbiliforme, papulomaculoso de distribución en cara, tronco y extremidades. Nos piden el diagnóstico más probable. Si es un eritema infeccioso o quinta enfermedad, esto es el síndrome del niño abofeteado. Si es un sarampión o primera enfermedad, la roseola, el exantema súbito o sexta enfermedad, ves que es la que está resaltada, o la escarlatina o segunda enfermedad. En este caso nos está describiendo en un niño de menos de 2-3 años con la fiebre corta que se va, y cuando se va la fiebre aparece el exantema, nos está describiendo una roseola, un exantema súbito, de manera que tampoco no hay mucha duda si no sabemos las enfermedades exantemáticas, bueno, hay que repasárselas, pues que estamos ante una roseola infantil, ¿de acuerdo? La pregunta 83 también es de pediatría y nos piden, entonces tenemos que saber aquí los criterios del Kawasaki, ¿vale? Y nos piden que para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki clásica es necesaria efectivamente la presencia de fiebre de al menos 5 días y 4 de los principales signos de la enfermedad.
y nos dicen, nos describen una serie de criterios, pero nos piden cuál no es correcto, cuál no es uno de esos signos principales que nos ayudaría a realizar el diagnóstico. El eritema de las mucosas faríngea y oral, es la lengua en fresa, los labios agrietados, esa es correcta. El exantema polimorfo también es correcto. Linfadenopatía cervical de más de 1,5 cm, que normalmente suele ser unilateral, también es correcto. Y la que no es correcta, por tanto, es la que deberíamos marcar, es la inyección conjuntival exudativa bilateral, porque aunque sí que hay una conjuntivitis en el Kawasaki, esta no es exudativa, de manera que la trampilla en este caso estaba en la palabra exudativa, que es lo que hace la opción 4 como incorrecta. Y seguimos también un poco con pediatría, genética, y aquí la cosa va de esclerosis tuberosa o la enfermedad de Bourneville. También nos piden por la respuesta incorrecta, ¿no?, de las siguientes afirmaciones. Nos dice que con frecuencia presentan crisis epilépticas, cierto, que suelen presentar angiofibromas faciales, cierto, que el tumor cerebral más frecuente es el astrocitoma gigantocelular subependimario, también es cierto, nos lo tenemos que saber, y que con frecuencia presentan neurinomas. Eso es falso, porque los neurinomas son típicos de la neurofibromatosis tipo 2, no de esta enfermedad, de manera que deberíamos señalar la respuesta 4. Vamos a por otra, la 165. Esta podríamos escribirla también a medicina interna, infecciosas, pero también nos animamos, somos muy atrevidos los dermatólogos. Es un varón que consulta por haber tenido hace 48 horas una relación sexual de riesgo sin protección con eyaculación con una persona con VIH, que esa persona está en tratamiento con antirretroviral con una carga viral indetectable desde hace años. La prueba de VIH hecha al paciente en ese momento en urgencias es negativa. ¿Y cuál es la mejor recomendación que debemos darle? Ya ves que la opción correcta es la 1, no debe hacer nada, ya que el riesgo de transmisión del VIH es insignificante, eso es cierto. Y luego las otras serían incorrectas. No hay que dar gamma-globulina, ni hay que dar profilaxis post-exposición, ni sería tarde para realizarla, ¿no?, en caso de que estuviera indicada. Bueno, aquí un poco un matiz, lo de no hacer nada. Es cierto que el riesgo de transmisión del VIH es insignificante, pero sabéis que sí que hay riesgo de contraer otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? De manera que quizás sí que yo a este paciente le haría, al cabo de algún tiempo, unas serologías, le haría unos controles para comprobar que no le hayan transmitido otras ITS. Siguiente pregunta. También veis que este año las venerias han pegado fuerte en este MIR, porque es otra pregunta de veneriología, que es de nuestra especialidad, de dermatología. Un paciente de 22 años con síntomas de proctitis, con moco, tenesmo rectal y fiebre, con endopatías inguinales bilaterales, y la PCR, que se la hemos hecho de exudado rectal, muestra Clamidia trachomatis, el serovar linfogranuloma venéreo. Nos piden por la mejor opción terapéutica en las siguientes: doxi durante 21 días, clozapinina, ceftriaxona o moxifloxacino. Veis que la respuesta marcada es la 1, que es la correcta para el tratamiento del linfogranuloma venéreo, aunque también se podría tratar como plan B con macrólidos, con acitro y con eritromicina, pero la doxiciclina es el tratamiento de elección. Pasamos a otra pregunta, 171. Aquí pues podríamos solaparnos con reuma, con interna. Nos dicen que es una mujer de 52 años, hipertensa, de difícil control, que consulta por lesiones eritematosas en mejillas, tórax, brazos, con poliartralgias, y que eso le ha coincidido tras iniciar un tratamiento con hidralazino. Los análisis de autoinmunidad que se los han hecho detectan un OSA positivo de 1,160, y evidentemente ya nos están diciendo que tenemos un lupus inducido por fármacos, de manera que tampoco tenemos que calentarnos mucho más la cabeza, y nos piden, ojo, cuál de los siguientes autoanticuerpos debe investigarse. De todos los que dicen, pues los autoanticuerpos que se asocian al lupus por fármacos son los anticuerpos antihistona, de manera que esta sería la respuesta correcta. Y seguimos también con otra pregunta de medicina interna.
y dermatología también, ¿por qué no? Un varón de 23 años, de raza caucásica, de Zaragoza, nos dicen un poco su lugar de procedencia, sin antecedentes patológicos ni familiares, que desde los 5 años presenta una fiebre autolimitada de hasta 39 grados con dolor abdominal, mialgias y lesiones eritematosas en la parte inferior de las piernas. Duran unos 2-3 días, mejoran con AINES, el paciente incluso le hicieron una apendicectomía blanca a los 10 años, pero esto se va repitiendo cada 1 o 2 meses. El dolor abdominal, la elevación de la proteína C reactiva, que se normaliza cuando no hay fiebre, y ante todo esto nos pide el diagnóstico más probable. De los siguientes, pues nos está describiendo una fiebre mediterránea familiar que se caracteriza precisamente por todas estas características que nos mencionan en el enunciado de la pregunta, de manera que sería la respuesta correcta. Evidentemente también hay que sabérselo. Seguimos también un poco con preguntas reumatológicas, en este caso un varón de 45 años con disnea progresiva de 2 meses de evolución, con unas lesiones cutáneas, nos dice que de aspecto ulceroso en las palmas y en los dedos de las manos, además tiene afectación pulmonar. La fuerza muscular es normal, sin embargo las cecas están elevadas y la andolasa también, y en la radiografía hay un patrón intersticial y basal. Le hicieron ya una biopsia muscular que evidenció necrosis de células musculares con infiltrados inflamatorios y atrofia perifascicular, y nos piden por el diagnóstico más probable. Aquí, evidentemente, estamos en el diagnóstico diferencial de las miopatías, pero la dermatomiositis asociada a este autoanticuerpo anti-MDA5 es la que se asocia es una dermatomiositis amiopática o hipomiopática, aunque sí que con actividad, o sea, con las TK elevadas y con este patrón tan característico intersticial pulmonar, que es lo que le confiere mal pronóstico a estos pacientes, y además pueden tener lo que llamamos manos de mecánico, que es lo que también nos está describiendo el enunciado de la pregunta, de manera que la respuesta correcta sería la 3. Y seguimos, esta sí que es puramente dermatológica, esta es nuestra y además también, por desgracia, muy de moda en los últimos años, porque estamos de sarna hasta arriba en todos los centros sanitarios de España y creo que del extranjero, y nos preguntan precisamente esto. Es una pregunta de sarna y, ojo también, porque nos piden que señalemos la incorrecta, de manera que vamos a repasarlas. Es una infestación cutánea muy contagiosa causada por Sarcoptes scabiei, correcta, nada que decir. Se trata de una erupción polimorfa en la que confluyen lesiones producidas por el ácaro que se localiza en los pliegues interdigitales, en las muñecas y en menor medida en axilas, en mamas y en pene. Bien, también sería correcta. Veis que la 3 la hemos marcado. En los casos muy persistentes del adulto, las lesiones suelen generalizarse por el tronco y la cara. Esta sería la que daremos por incorrecta, de manera que es la respuesta que debemos marcar, pero es que es un poco por exclusión, porque la cuarta opción nos habla de la dermatoscopia y de que se puede ver el ácaro con esta técnica no invasiva que en forma de lo que llamamos a la delta. De manera que la 1, la 2 y la 4 son correctísimas, la 3 sería un poco la menos correcta, aunque sí que vale la pena también recordar que la sarna noruega, que es una forma de pacientes sobre todo inmunodeprimidos, de casos muy persistentes, ahí sí que las lesiones se generalizan por el tronco y también por la cara y el cuero cabelludo, de manera que en realidad yo diría que las 4 opciones son correctas, pero la menos correcta sería la 3. No la anularon esta pregunta, de manera que la dieron por buena. Aquí veis los surcos sacarinos, los tenéis que saber que son así de pequeñitos, ¿eh? Por eso necesitamos a veces una lupa para verlos, y cuando ponemos el dermatoscopio es lo que vemos, el signo de la delta en la parte inferior, que es el ácaro que se magnifica con el dermatoscopio. Y ya para terminar, y con eso termino, la última pregunta que hemos podido rescatar relacionada con la dermatología de este examen MIR 2023 es la pregunta 206. Nos dice que, esta yo creo que es fácil, es una mujer de 20 años que presenta en los meses de invierno lesiones violáceas sobrelevadas en la zona distal de los dedos de los pies,
con picor y aparición ocasional de heridas en los dedos que cicatrizan en pocos días. Nos piden por el diagnóstico más probable, que si es un reino, un eritema pernio, una crocianosis o una eritromelalgia. En este caso nos está describiendo perfectamente un eritema pernio, sadañones, perniosis, llamadlo como queráis. Es algo que es relativamente frecuente en los meses de frío, de manera que, aunque el reino también evidentemente aparece más en los meses de frío, pero el aspecto que nos está describiendo pues no es de reino, sino que es de una perniosis. Todo cuadra, de manera que no hay nada que discutir en esta pregunta. El eritema pernio sería la respuesta correcta y esta es una foto del blog también de Dermapixel en la que podéis ver las lesiones típicas de un eritema pernio en una persona joven. Y nada, esto era todo. Espero que nos hayáis dormido y bueno, cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.